Muy buenas noches, mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante de SAIA A, segundo año de Derecho, materia Criminología. Hoy le vamos a hablar un poquito sobre la endocrinología, terrorismo de Estado, victimología. La endocrinología y comportamiento humano trata de mostrar cómo la ciencia por medio de cómo la medicina por medio de dicha ciencia estudia las distintas enfermedades del sistema endocrino, es decir, también llamado conjunto de órganos y tejidos del organismo, glándulas de secreción que segregan un tipo de sustancia llamada hormona. Estas son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. La finalidad de todo ello es mostrar la forma de reaccionar del individuo ante distintas situaciones en su entorno, por la sencilla razón que existe una conexión entre el sistema nervioso y las glándulas endocrinas, deduciendo así la gran importancia de esos dos sistemas. Todas las funciones de nuestro cuerpo están coordinadas por dos grandes sistemas, el nervioso y el endocrino. Este último significa que vierte su producto directamente a la sangre. Por su parte, la acción del sistema nervioso es rápida y a corto plazo, mientras que la del sistema endocrino es lenta y a largo plazo. Sus efectos se van viendo a lo largo de la vida de un individuo. Ahora bien, como individuos pensantes, ambos influyen en cuanto a la formación de carácter a nivel individual, forjando los temperamentos mismos que son parte de la criminalidad de una persona. Ahora bien, según dicho tema, tales glándulas se pueden ver afectadas y generar endocrinopatías, que no es más que una alteración cuantitativa, hiperfunción o hipofunción según sea el caso, influyendo ambos en la conducta de una persona, provocando cambios que sean de interés criminal. La influencia de las glándulas sobre los cambios de conductas de secreción interna o endocrina son conjuntos de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor directamente a los capilares sanguíneos para que realicen su función. La controversia sobre la genética y el comportamiento delincuente. La genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. La genética humana abarca una gran variedad de campos incluidos la genética clásica, la citogenética, genética molecular, biología molecular, asesoramiento genético. El estudio de la genética humana puede ser útil ya que puede responder preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades y la genética de la vida humana. También tenemos que la genética es la ciencia de la herencia y la biología, variación en los seres vivos y una disciplina de biología, de la palabra bebox, gen, que significa descendencia. Sin embargo, la ciencia moderna, la genética, que aspira a comprender el proceso de herencia, solo empezó con el trabajo de las leyes de Mendel, que se llama Gregor Mendel, a mediados del siglo XIX. Aunque no conocía la base física de la herencia, Mendel observó que los organismos heredan caracteres de manera diferenciada a estas unidades básicas. Los genes tienen una fuerte influencia sobre el comportamiento humano, sin embargo, ha sido cuestionado que la inteligencia se herede. La teoría de que los seres humanos heredan características sustanciales de comportamiento se llama nativismo psicológico, en comparación con la postura que sostiene que el comportamiento humano y la cultura son aprendidos casi totalmente. Entendemos también por desviaciones sexuales, tenemos otro tema, es la acción tendiente a satisfacer los propios impulsos sin llegar a uniones genitales con otro individuo, o donde esta unión se ejecuta en condiciones que no pertenecen a la naturaleza del acto sexual. Por lo tanto, se constituye un tipo de comportamiento que infiere total o parcial con la reproducción de la parafilia, que es no más que la transgresión, también es síntoma psicopatológico por Freud. Sigmund Freud lo considera como aberraciones sexuales, caracterizadas por una gran cantidad de acciones parciales, como ver, oler, golpear y morder. Entendemos también de lo anterior es que surge la relevancia que tiene dicho tema con esta materia de criminología, y es que la endocrinología criminal busca estudiar la relación existente entre la delincuencia y el funcionamiento de las glándulas de secreción interna, intentando corregir el desequilibrio de las secreciones glandulares que supuestamente engendran trastornos en la conducta humana. De tal modo se observa cómo influyen las glándulas sobre los cambios de conducta. Es sencillo, las glándulas trabajan como un tipo mensajera, por lo que éstas reparten a todo el cuerpo una sustancia llamada hormona. Vamos a hablar sobre terrorismo humano de Estado. Acerca del terrorismo, la causa ideológica es de la violencia, es una causa ideológica de la violencia. Se observa que es la violencia practicada por grupos que tratan de conseguir por la fuerza un fin, sea dinero, venganza, poder político. Solo practican terrorismo los grupos que están fuera del poder.
y desean influir sobre él con el terror. Es fácil expresar que está asociado al uso sistemático del terror a nivel social, o mejor dicho, político. Cualquier grupo que se encuentre en contra de sus ideales es considerado terrorista. En nuestro caso es lo que está pasando en Venezuela. No obstante, será para que todos los casos, la rebeldía y la oposición son causas de violencia de los grupos llamados terroristas. Es importante conocer que no solo por pensar distinto al gobierno del momento se debe ser tachado de terrorista. Para ellos, el grupo como tal deben realizar conductas que sean de tal grado para ser considerados terrorista, incluyendo diversas formas de violencia física contra personas, secuestro, tortura, ejecución extrajudicial, diversas formas de violencia moral como amenaza, presión social, diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos como la destrucción con materiales explosivos o incendiarlos. Los terrorismos está asociado al uso sistemático del terror para obligar a sociedades o gobiernos utilizados por una amplia interna gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha o de izquierda. Entendemos que el terrorismo Estado, para la represión del terrorismo es habitual que el debate se centre en la necesidad de optar entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad nacional. Muchas veces las medidas represivas incluyen la suspensión de derechos constitucionales. En el caso de terrorismo Estado se pueden citar algunos terrorismos anteriores, como por ejemplo bombardeo aéreo de ciudades. El Código Aéreo de La Haya en 1923 estableció que está prohibido el bombardeo aéreo con el objeto de aterrorizar a la población civil. Sin embargo, esta regla y otras similares nunca fueron ratificadas por los países de mayor poder militar. En ese marco, algunos autores han citado como ataque terrorista el bombardeo de Guernica en 1936 o el que se realizará en Estados Unidos con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entendemos también vamos a hablar un poquito de víctimas y victimología. La victimología es una disciplina que se encarga del estudio científico de las víctimas, interesándose por estudiar la personalidad de la víctima, del delincuente, el desarrollo de sus características biológicas, psicológicas, sociales, psicomotoras, morales, culturales. En sí, el objeto es el estudio de la víctima como tal, resultante del hecho dañoso de las relaciones entre el delincuente y su víctima, mecanismos y factores que intervienen. La víctima es la persona sobre la cual ha recaído el hecho delictivo o sufre un daño por la causa de la acción u omisión que constituyen infracciones o violaciones a las normas establecidas por la ciudad. Esta puede ser una persona natural o jurídica. La violación puede ser a su integridad física, moral o a sus derechos. Sujeto pasivo del delito. En los primeros estudios de criminología se estudia únicamente al criminal y a la víctima como pareja criminal, pero se han dado cuenta que es un concepto muy restringido, pues hay grupos que pueden sufrir conductas delictivas, los llamados grupos de riesgo. El victimario es la persona que causa un homicidio, lesión, daño u otro, lo llamamos sujeto activo del delito. Hay víctimas de violencia sexual, doméstica y terrorismo, víctimas familiares. La condición de la víctima perteneciente al mismo grupo familiar del infractor. Las víctimas más frecuentes son mujeres y niños, víctimas que llegan a sufrir perpetuidad por daños grandes psicológicos. Además, lo específico, la mayoría no se denuncia. Las víctimas colectivas es cuando son muchas las víctimas, no se da relación personal directa con el delincuente o victimario y son la gran mayoría de los delitos económicos, financieros, fraudes al consumidor. Las clases de victimización. Tenemos victimización primaria, que es una experiencia individual de la víctima. Son las consecuencias directas que el delito produce sobre las tanto físicas como económicas. Pero los problemas que acarrea son que además del daño inicial se puede producir en la víctima el miedo, la ansiedad e incluso sentimiento de culpa. Se producen alteraciones en su forma de vida a través de la política criminal. Tenemos la victimización secundaria, se genera cuando la víctima entra en contacto con el sistema penal o con el aparato represivo del Estado. A veces esta victimización puede ser más problemática que la primaria. Y entendemos por final que la victimización terciaria o victimización del delincuente, en muchas ocasiones el delincuente es víctima de estructura social y de marginación. Se fundamenta en el hecho de que la persecución penal recae más sobre las clases más bajas y son estas además las que sufren las penas privativas de libertad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.